todos ustedes les saludo fraternalmente en el amor de Cristo. Mi nombre es Guillermo Huerta y soy miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey, cuyo templo se localiza ahí frente al Mercado Juárez, en el cruce de las calles de Aramberri y Guerrero. A mis hermanos y a quienes simpatizan con los principios y convicciones de nuestra fe, les agradezco una vez más el que nos brinden el privilegio de ingresar a sus hogares a través de YouTube y del Facebook Live para compartir con ustedes la meditación que Dios ha puesto en este día en mi corazón y que la hemos titulado La magnitud del amor divino. Iniciemos pues analizando con mucho cuidado la siguiente ilustración. En un pequeño pueblo, cierto padre de familia y fiel creyente era ferrocarrilero, y su trabajo consistía en realizar cambios de vía en los patios de la empresa para mantener o redireccionar el trayecto de los trenes. Un jueves en el que no iba a haber mucho tráfico en la estación donde laboraba, decidió cumplirle a su hijo la promesa que hacía tiempo le había hecho. Lo llevaría al trabajo y le permitiría que le ayudara en algunas maniobras sencillas. Al llegar a la empresa se dirigieron rápidamente al puesto de operaciones para hacer el cambio de turno y recibir el expediente con las llegadas y salidas programadas para ese día. Una vez realizado el ordinario trámite laboral, las horas empezaron a transcurrir sin ninguna novedad. Y el pequeño disfrutaba moviendo las palancas y botones que su papá le permitía y le indicaba. El día pintaba como para que ninguno de los dos lo olvidara por lo agradable que estaba resultando. Padre e hijo estaban pasando uno de sus mejores días. Pero de repente todo cambió. El papá recibió un mensaje donde le avisaban que 2 vagones cargados con material altamente explosivo, por un error involuntario, habían sido desenganchados del convoy del cual formaban parte y se acercaban al pueblo completamente fuera de control. Con el propósito de evitar cientos de muertes y una incuantificable catástrofe material, allí en la localidad, el trabajador recibió instrucciones que, además de breves, fueron claras y precisas. Tendría que hacer un cambio de vía para que ambos carros fueran desviados por unas paralelas que los conducirían hacia el monte a terreno despoblado, donde podrían ser detenidos en su marcha por rampas escalonadas, diseñadas especialmente para tales imprevistos. Esas rampas les harían ir perdiendo velocidad paulatinamente hasta detenerlos por completo. Cuando ya estaban a la vista los enormes moldes de fierro y acero con su peligroso cargamento, el padre llamó a su hijo para que viera la maniobra de salvamento. Sin embargo, el pequeño no respondió al llamado. Y fue hasta ese momento cuando el padre se dio cuenta de que el pequeño no estaba dentro del local, que había salido. Desesperado lo volvió a llamar y aunque ahora lo hizo gritando su nombre, el resultado fue el mismo. El chiquillo no aparecía. En eso, los vagones pasaron a gran velocidad, pero ya redireccionados hacia la vía emergente, por donde fueron a dar hasta las rampas que terminaron deteniéndolo por completo. La misión fue todo un éxito y aparentemente no hubo nada que lamentar en el pueblo. Después de haber cumplido las instrucciones recibidas, el padre salió nervioso y desesperado en busca de su hijo, tan solo para encontrarse con una escena que lo sorprendió por completo. El pequeño estaba sentado en un banquito saboreando parte del sabroso lonche que su madre había puesto para los dos. Al verlo, corrió y lo abrazó tiernamente sin decir ninguna palabra. El pequeño seguía comiendo y preguntándose para sus adentros:
¿qué le pasará a mi papá? ¿Por qué me abraza así? Mientras tanto, aquel fiel creyente cerró sus ojos y agradeció a Dios el cuidado que tuvo de su hijo al no permitir que estuviera en aquellas peligrosas vías. Mis amigos y hermanos, pero ¿qué tal si el final de la ilustración hubiera sido diferente? Que el papá hubiera tenido que desviar los vagones para salvar al pueblo a sabiendas de que su hijo estaba por donde iban a pasar. ¿Se imaginan? Luego a la gente del pueblo hablando y diciendo, ese gran hombre dio la vida de su hijo para salvar la nuestra. Este final, hermanos, sería una buena ilustración para comparar lo que Dios hizo por nosotros, para recordar que Dios permitió que Jesús diera su vida para salvar la nuestra. A quienes contestan afirmativamente que sí, nadie tendría el derecho de tomárselos a mal, porque a primera vista esa es la primera impresión que se capta. Sin embargo, al analizar detenidamente lo sucedido en el segundo final y lo sucedido en la realidad, se pueden detectar algunas diferencias como las siguientes. Número 1, para empezar, vayamos a la fundamental. En la ilustración, lo del niño habría sido accidental. En la realidad, lo de Jesús no. Lo de Jesús fue una muerte planeada y premeditada con mucho tiempo de anticipación. ¿Desea comprobarlo? Bien, escuche lo que está escrito en la Biblia en los versículos 22 y 23 del segundo capítulo de Hechos. Es parte del primer discurso del Pedro, que hablando ante una multitud les decía: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. ¿Se fijan? Entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, en la ilustración, el padre no sabía lo que le iba a suceder al pequeño. En el caso de Jesús, su Padre Celestial sí lo sabía. Inclusive en el Salmo 22, David, con siglos de anticipación, escribió lo que Jesús habría de decir estando en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y también describe lo que habrían de hacer con sus ropas después de ser crucificado. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Diferencia número 2. En la ilustración no se puede decir que el pequeño haya dado su vida, y en el caso del Hijo de Dios sí. Él sí la dio. Juan tuvo buen cuidado de registrar en el 10:18 de su evangelio estas palabras que Jesús dijo con respecto a su vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Diferencia número 3. Aunque es posible que haya más, esta es la que establece una enorme distancia entre lo que habría sucedido en la imaginaria ilustración y lo que sucedió con la historia de Jesús en la realidad. En la primera, el Padre habría antepuesto su responsabilidad, mientras que en la segunda, en la de Jesús, Dios sí antepuso por sobre todas las cosas su amor por nosotros, es decir, por ustedes y por mí. Sí, mis amigos y hermanos, es muy difícil, por no decir que imposible, encontrar, escribir o redactar una historia que sirva verdaderamente para ilustrar el amor de Dios por nosotros. Al respecto, pudiera ser que exista alguien
que esté dispuesto a dar su vida por aquella persona que lo amó y que justa y bondadosamente lo apoyó cuando más lo necesitaba, pero a dar su vida, no la de su hijo. Imagine pues que a nivel mundial se hace una encuesta con esta sola pregunta: ¿está usted dispuesto a sacrificar la vida de su hijo para salvar a gente de toda clase a la que ni siquiera conoce? Si bien nos va, mis hermanos, es muy posible que el 63% contestaría con un rotundo no, y el 37% restante lo hiciera con un golpe o un portazo en la cara. De ese tamaño es la magnitud del amor de Dios, una magnitud que Pablo les hizo saber a los romanos con estas palabras: porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguien osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y eso es todo? No, nuestro Padre Celestial fue más allá, y al ver que todos nos habíamos descarriado como ovejas, decidió cargar en su Hijo el pecado de todos nosotros. Por eso Juan no tuvo ninguna duda en describir el amor divino con estas palabras: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De ese tamaño es la magnitud del amor divino, es decir, del amor que Dios tiene por ustedes y por mí. Que Él les bendiga hoy y siempre. Amén.